Pues bien, lo que pretendo hoy es hablaros un poco de la animación a lectura, pero con nuevas herramientas y con un nuevo entorno al que a lo mejor no estamos habituados. Y se trata de todo lo que es la web 2.0. Así que seguramente que parte de estas herramientas son conocidas, otras son desconocidas. En el tiempo que tenemos no puedo tener tiempo de profundizar mucho, pero que sepáis que tenemos un curso que precisamente aborda el tema de la animación a la lectura con este tipo de herramientas. Por lo tanto, para aquellos que estén interesados, pues tendrán la oportunidad de continuar y de ampliar con nosotros si realmente les interesa. Bien, antes de nada, os voy a proponer precisamente algunos aspectos de algunos contenidos de los que tratamos en el curso de animación a la lectura. Observad un poco lo que tenemos en pantalla, ¿no? Voy a ir marcándolos para que os deis cuenta de qué hablo. Si yo tengo que diseñar un curso de animación a la lectura, es decir, formar a educadores, profesores, padres, madres, animadores en general, para la animación a la lectura, lo normal es que empiece explicando qué es la animación a la lectura. Sobre eso volveremos después. Pero, hablando de animación a la lectura, es evidente que tendré que hablar de lo que leemos. Por lo tanto, fundamentalmente, de la literatura infantil y juvenil, pero también de la literatura en general. Aunque es cierto que la animación la abordamos más con jóvenes y con niños, pues es evidente también que cualquier persona en cualquier edad puede ser animada a leer. Luego tenemos algunos temas que tienen más que ver con algunos tipos de literatura y hemos pretendido trabajar sobre todo el tema de la poesía porque quizá sea de los aspectos en declive en la actualidad, sobre todo en los más jóvenes. Y sin embargo, la poesía es de los instrumentos más interesantes para poder animar, porque es de lo más emotivo, de lo más motivador. Por lo tanto, seguramente que tendremos que pensar en recuperar la poesía como un campo fundamental, acaso privilegiado, para poder hacer la animación a la lectura. Cuando hablamos de animación estamos pensando muchas veces de un animador frente a un grupo de alumnos y por lo tanto ese animador lee en voz alta. Por tanto es muy importante, porque a veces no lo hemos aprendido, a leer en voz alta. Es lo que llamamos lectura expresiva. Es simplemente leer de tal forma que parezca que no estamos leyendo. Leer de tal forma que parezca que estamos hablando. Y eso es muy importante. No solo cuando tenemos un libro entre manos, sino pensar en muchos de los entornos, de las situaciones, por ejemplo, en radio, en televisión, o en el cine. Por ejemplo, una persona, un subtitulador. Pues hay un montón de profesiones en que es necesario, a la vez que estás leyendo, porque tienes el texto escrito, transmitir la sensación de que no estás leyendo. De evitar, por lo tanto, una lectura mecánica. Por eso esto es un tema muy importante. Luego hay temas también muy interesantes, como es todo el tema de la ilustración o de la edición, la ilustración, el acompañamiento de recursos complementarios, sobre todo de la imagen, de la fotografía, de todo tipo de gráficos, ilustraciones, del texto impreso. Y después también en la web 2.0, sobre esto voy a volver mucho más después porque quiero profundizar precisamente hoy sobre lo que es y lo que entendemos por la web 2.0 al servicio de la animación a la lectura. Los tres objetivos que tenemos planteados, por lo tanto, en el curso son fundamentalmente, por una parte, estudiar lo que es la literatura, sobre todo la infantil y la juvenil, conocer en profundidad autores, editores, ilustradores, todo el sector productivo, productor de la literatura infantil y juvenil, y después abordar, evidentemente, toda la metodología específicamente orientada a la animación a la lectura. Yo os voy a proponer ahora un pequeño juego.
Os voy a plantear tres fotografías para que vosotros me digáis cuál de ellas os parece que anima mejor a la lectura. Tenemos esta primera fotografía en la cual hay una persona leyendo un libro, una segunda imagen en que tenemos a esa persona pero leyendo en una tableta, y una tercera imagen de una persona con una serie de juegos, supuestamente contando un cuento. Bueno, pues, igual pensáis que esta última es la que anima más a la lectura. Pues yo creo que no. Yo creo que cuando animamos a la lectura es fundamental manejar los recursos en los que leemos. Bien sea una tableta, bien sea un libro. Pero si no somos capaces de transmitir que lo que estamos diciendo, lo que estamos contando, narrando, evocando, está en el libro, no vamos a atraer a las personas, da igual que sean niños o mayores, a buscar en los libros ese relato. Buscarán un cuentacuentos, buscarán una persona que cuente historias, que sea muy locuaz, que sea muy elocuente, pero no buscarán en un libro. Es fundamental, por lo tanto, quedarnos con esta idea, porque estamos hablando de animación a la lectura. Para poder animar a leer, es necesario enseñar, transmitir la idea de dónde está la lectura, de dónde voy a encontrar esas lecturas. Por eso es fundamental manejar, nos da igual que sea un libro de papel o que sea una tableta. No es suficiente con divertir a los niños, contarles cuentos, motivarlos, como veíamos en esta imagen, perdón, aunque ahora parece que no quiere ser. Los niños están muy atentos, se lo van a pasar muy bien y van a aprender un cuento fabuloso. Pero nos falta una cosa, nos falta enseñarle a los niños dónde está lo que les estamos contando. Por lo tanto, es muy importante cuando hagamos animación a la lectura transmitir esta idea, la idea de que la lectura está en un soporte, está en una tableta, en un smartphone, en un libro, en unas hojas de papel, donde sea, pero está en un lugar. La lectura no consiste en escuchar, no consiste en oír. Para eso hay otros soportes. La lectura consiste en descifrar, en recrear textos que están escritos en un soporte cualquiera. Da igual que sea digital, que sea más avanzado, que sea más tradicional. Da igual que sea una piedra o que sea un papel o una pantalla ultramoderna. Pero es importante, si lo que pretendemos es animar a leer, no olvidar que el acto de lectura siempre se produce sobre un soporte determinado. Por lo tanto, cuando hacemos animación, siempre tenemos que vincular el soporte con lo que escuchamos, con lo que oímos, con lo que recreamos. Estas cuatro ideas pretenden transmitirnos también los cuatro elementos que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar la animación a la lectura. En primer lugar, con esta imagen que tenemos aquí, lo que se pretende es transmitir la importancia que tienen los destinatarios, en este caso los niños. Vamos a ver un poquito esto para que quede más claro. Está tapando, disculpáis un momento, este arreglo mecánico. Los niños, los destinatarios, en este caso son niños, podrían ser jóvenes, podrían ser adolescentes, podrían ser adultos, podrían ser padres, madres, podrían ser personas mayores. No importa quiénes son, pero sí hay que saber quiénes son. No podemos hacer animación de igual modo con niños que con adolescentes que con personas mayores. Radicalmente no. Por lo tanto, este es un foco de atención fundamental. El segundo foco, y acaso habría tenido que empezar por él, porque lo acabo de comentar ahora, es el libro. El libro
o cualquier soporte que nos permita albergar un texto. Vamos a hablar mejor de textos, por lo tanto, esté en el soporte que esté. ¿De acuerdo? Ese es otro de los elementos. Cuando hablamos de libros, hablamos también de su historia, de la historia de la producción de los libros, por lo tanto, de la historia de la literatura, de la propia literatura, de los autores, de los entornos en los que fueron producidos esos autores, de las razones, que es todo el estudio de la literatura. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la literatura también es un elemento importante. El libro, vamos a decir, el texto en general, es un elemento importante. Después es evidente que tengo que tener en cuenta, sobre todo cuando estoy formando animadores, a los profesionales que voy a formar. Sean animadores, profesores, educadores, docentes, padres, madres, en general personas que quieran animar a un bibliotecario. Por lo tanto, los actores de la animación son muy importantes. Dicho de otra forma, no es lo mismo, por ejemplo, hacer animación en un entorno escolar, en una escuela, que es un entorno formal, con currículum, con un diseño curricular, con un programa, para entendernos, a hacerlo en una biblioteca, en que yo soy bibliotecario y cuido de los libros y quiero además animar a la lectura, así soy educador social y trabajo en una asociación, en un centro de día, etcétera, etcétera. No es lo mismo trabajar con usuarios habituales, por ejemplo, en un centro de día o en un centro penitenciario, así estoy hablando con usuarios ocasionales. Por ejemplo, una asociación, un centro de lectura, una biblioteca, en que las personas no van regularmente, o algunos van regularmente y otros van ocasionalmente. Todo eso hay que tenerlo claro también a la hora de capacitar a las personas. Y finalmente, hay que tener en cuenta, evidentemente, con qué herramientas cuento. No es lo mismo trabajar con libros de papel que, por ejemplo, con la herramienta que estamos manejando ahora en directo, con webconferencia, o si trabajo en redes sociales, o si tengo un blog. No es lo mismo una biblioteca virtual que una biblioteca táctil, digamos, física. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Con qué herramientas cuento para poder hacer la animación a la lectura? Hoy voy a centrarme fundamentalmente en la web 2.0, un conjunto de herramientas que me permiten una forma especial de trabajar. Hablemos un poquito más de estos 4 elementos para poder entender perfectamente cómo organizamos la animación a la lectura. Cuando hablo de los lectores, he dicho, no hablo solo de niños, pueden ser personas mayores, etc. Ni siquiera hablo solo de lectores, por eso le he puesto un asterisco. Porque la animación a la lectura la empezamos antes de que sean lectores. Por lo tanto, con los prelectores. Podemos estar hablando no solo de niños de 3, 4 años, incluso antes, de 1, 2 años, es decir, de niños que no saben leer aún, y podemos estar haciendo ya animación a la lectura. Podemos estar hablando también de personas mayores, adultas o jóvenes que no saben leer, o que no leen habitualmente, o que han perdido el hábito de la lectura. Personas que no leen. Tanto le llamo prelectores, porque en mi estrategia de animación a la lectura los voy a convertir a lectores, o voy a mejorar sus competencias en lectura. Por tanto, cuando hablamos de animación a la lectura, no hablamos solo de lectores, sino también de personas que no leen, porque no saben, porque no tienen el hábito, que leen muy mal. Por tanto, estos prelectores también son sujetos de esta animación a la lectura. Hay que pensar que la lectura no es solo de letra latina, de nuestra letra, de los que leemos con vista. Hay también lectura en otro tipo de entornos, en otros sistemas de comunicación, tanto de tipo pictórico como de tipo táctil, como el braille, por ejemplo, y otros sistemas que podamos tener. Por lo tanto, la lectura no es solo de la letra impresa, para entender. La lectura es de cualquier sistema de comunicación que podamos imaginar. Hay que conocer y comprender que las características de los sujetos son diferentes, no solo como seres individuales, sino también como colectivos.
Las personas tienen capacidades diferentes, tienen hábitos diferentes, tienen intereses diferentes. Y es necesario conocerlos bien para poder animar adecuadamente, para ser efectivos en nuestra animación. Hay que conocer cuáles son sus necesidades, porque cuando intentamos motivar y hablar de animación a la lectura, es fundamentalmente hablar de motivar, de mover a la acción. Call to action, que dicen en inglés, CTA. Es decir, llamar a la acción, llamar al movimiento, poner en marcha a las personas, eso es hablar de motivación. Y ahí hay que tener en cuenta que hay dos tipos de necesidades. Hay las necesidades demandadas, las conscientes, las que las personas manifiestan. Pues yo quiero aprender tal cosa, o a mí me interesa tal cosa. Pero también hay que tener en cuenta que hay otras muchas que necesitamos detectar y que no se manifiestan. Porque la gente se avergüenza de ellas, por ejemplo, porque quieren ocultarlas, o simplemente porque no son conscientes de ellas. No son conscientes de que necesitan o de que sus necesidades o de sus problemas podrían resolverse leyendo. Su aburrimiento se podría resolver leyendo. Su falta de información podría resolverse leyendo. Su falta de capacidad para poder resolver un tema o para poder tener éxito o para poder manejar información, se podría resolver. ¿De acuerdo? Por tanto, hay que tener en cuenta que las necesidades no siempre se manifiestan de forma explícita, por diversos motivos. A veces la gente las bloquea, las oculta, por vergüenza, por contradicción, digamos, social, para no poder poner de manifiesto, porque creen que van a quedar mal en su entorno, y también porque no son conscientes de ello. La mayor parte porque no son conscientes de ello. Y por lo tanto es muy importante este tipo de aspectos, conocer este tipo de necesidades, de motivaciones ocultas o por lo menos ocultas para nosotros. Y después hay que conocer los entornos y los contextos en los que intervenimos. Porque el entorno no es solo el entorno físico, que ya solo eso es muy importante. Es decir, saber en qué entorno geográfico estoy para poder hacer referencia y utilizar referentes conocidos por los sujetos. Pero también porque cuando hablamos de entorno, hablamos sobre todo de entorno inmaterial, no es solo el entorno material, el físico, el que podemos ver, oler, tocar. Es también el entorno inmaterial, lo que comúnmente hablamos de forma genérica como entorno cultural, entorno ideológico, entorno social. Buena parte de lo que somos los seres humanos es un constructo social, es un constructo, una construcción cultural, política, ideológica. Y es necesario conocerlo para poder comprenderlo y, por lo tanto, ubicarnos adecuadamente y dar una respuesta apropiada a esos sujetos que son parte de ese entorno en el que viven. Pero además, como decíamos, es muy importante conocer la lectura. ¿Qué es conocer la lectura? Primero, observad. No es solo, cuando hablamos de texto, no es solo el texto escrito, es también, y en primer lugar, históricamente, en los orígenes, el texto oral. La literatura, antes de ser escrita, fue literatura oral. Los poemas, las canciones, evidentemente, y los relatos, los recuerdos, las narraciones, los chistes, antes de ser literatura escrita, fueron y son literatura oral. Por lo tanto, es muy importante conocer la literatura oral. Fijaros cómo se vincula, por lo tanto, al entorno cultural y al entorno social, sociológico, político, histórico de la persona. Luego vinieron los textos escritos, con todo tipo de formatos. Antes que los libros, pues formatos en papiros, en pergaminos, en piedras, en maderas. Algunos se conservan, otros han desaparecido. Y luego llegaron los libros. Es evidente que con el libro llegó un formato portátil, muy ágil, muy concentrado, muy organizado, muy manejable, que tuvo a su vez una gran evolución. Los libros, por ejemplo, de la Edad Media tienen poco que ver con los libros actuales, en su formato.
en su capacidad de recoger texto. Pero el libro es, sin duda, un elemento central dentro de la animación a lectura y del devenir histórico, de la evolución histórica del soporte para la lectura. Luego llegaron formatos audios, vídeos, también. Los audios en todo tipo de formato, pero vosotros pensad un poco. Una canción es un formato literario. Una canción es un poema con música. Por tanto, una canción, desde muy antiguo, desde el formato oral al formato actual, es literatura. Y es cierto que no le sacamos el provecho que le podríamos sacar en la clase de literatura. Pero ahí hay un elemento, por ejemplo, de motivación. Utilizar todo lo que es musical, todo lo que es canción, con sus diversos formatos, para la animación a la lectura, por ejemplo. Porque es evidente que hay un formato de transición ahí muy rico, muy motivador, muy CTA, muy movedor. No solo conmovedor, sino que mueve a las personas a la acción. Por lo tanto, eso es muy importante. En torno al audio, por lo tanto, y a la canción, todos los formatos contiguos, la danza, el baile, por ejemplo, la expresión corporal, todo eso va vinculado al audio. Evidentemente el vídeo. De hecho, muchas películas, por ejemplo, son un cambio de formato de una narración, ¿de acuerdo? Son, en todo caso, otra forma de narración. Es cierto que tiene sus reglas, sus normas, sus códigos, y también hay que aprender a leer una película. Pero la película es un formato muy interesante para la animación a la lectura, ¿de acuerdo? Y finalmente, todos los formatos digitales. Todos los formatos digitales a veces que son digitalización de los formatos anteriores y otras veces son nuevos formatos. Nuevos formatos con multicanales, con múltiples presentaciones, etc. Desde luego que pueden ser mucho más accesibles, hablando de lenguajes, por ejemplo, y que pueden ser mucho más complejos y que, sin lugar a dudas, no están terminados. Es decir, que hay ahí todo un desarrollo que está por venir y al que estaremos atentos cuando venga. A su vez, hemos dicho, es muy importante el animador, quien sea, educadores, profesores, bibliotecarios, padres, ¿no? Familias, vecinos, personas que simplemente quieren animar. Por lo tanto, es muy importante. Sobre el animador podríamos decir exactamente lo mismo que hemos dicho de los lectores. Tenemos que conocer sus características, sus capacidades, su experiencia, sus intereses, su saber hacer, y también sus necesidades. Es muy importante para mí conocer las necesidades y el estilo de cada animador, porque podemos hacer animaciones muy diferentes y muy efectivas. Por tanto, hacer una buena animación a la lectura no significa que diversas personas tengan que hacer lo mismo. Yo creo que será mucho mejor para ellas e incluso tendrán muchas más posibilidades de éxito, de hacerlo realmente de forma efectiva, eficaz. Si somos capaces de descubrir, de que cada uno descubra cuáles son sus habilidades, sus capacidades y trabajar con ellos, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, es muy importante partir de lo que es capaz de hacer esa persona. Muy importante. Y finalmente, las herramientas. Cuando hablamos de herramientas, de soportes, de instrumentos, tenemos en cuenta, evidentemente, la primerísima es la palabra hablada y la palabra escrita, sin duda. Pero también el movimiento, como digo. El movimiento que acompaña la palabra y el movimiento sin palabra. La expresión corporal, la danza, el baile. O también el sonido, la música, el ruido, la melodía. Las superficies sobre las cuales puede estar. Llevo superficies de forma a propósito para que evitemos pensar solo en el papel. El papel ha dado unas posibilidades en un resultado fantástico, pero no es solo el papel.
hay un montón de superficie en la que podría estar, y ha estado de hecho históricamente, el texto, las palabras, antes de estar en el papel. Hemos citado los papiros, los pergaminos, la madera, la piedra, la arena. ¿Quién no ha escrito en la playa sobre la arena? ¿Quién no ha escrito con una tiza en un encerado, en una pared? Pintar sobre una pared, por ejemplo, sobre una hoja de papel grande. Por tanto, hay que pensar de forma creativa. Hay muchas superficies que pueden soportar la palabra como forma de expresión o como receptáculo. Por lo tanto, es muy importante este tipo de esquemas para ayudarnos a ser creativos, a buscar entornos, formas de expresión diversas. Evidentemente está el papel encuadernado. El papel en sí es muy importante, pero el papel encuadernado, como hemos dicho, el libro, para entendernos, fundamentalmente el libro, no solo el libro. Pensemos en un cuaderno, pensemos en un clasificador. Hay otros formatos, digamos, encuadernados que también son instrumentos muy interesantes, un bloc de notas, por ejemplo, para poder utilizar en animación. Después hay todo tipo de dispositivos. He querido llamarle así a los dispositivos para que no pensemos solo en el ordenador. Hoy en día se utiliza con gran flexibilidad y con gran frescura todo tipo de dispositivos, sobre todo, en este caso, en el año 2015, dispositivos de pantalla táctil. Hablemos de tabletas, hablemos de teléfonos inteligentes y otros que están por venir. Pantallas táctiles. Algunas móviles y otras no tan móviles, pero todas ellas muy fructíferas, porque, fijaros, es muy diferente las posibilidades que nos ofrece un ordenador como el que tengo aquí frente a mí, con teclado y ratón, se puede ver aquí, y ratón, así planteamos una superficie táctil, las posibilidades táctiles y otro tipo de terminales, como es el lápiz, para escribir sobre el punzón, para escribir sobre una superficie táctil. Todo eso nos ofrecerá un montón de posibilidades a las que tenemos que estar abiertos en animación. Pero todo eso, además, a la luz, y nuestros dispositivos estarían también lo que vemos aquí en la sala, a ver si soy capaz de verlo, que son las pizarras digitales, por ejemplo. Bien. Pero, además de todo eso, está, como decía, las posibilidades de la web. Cualquiera de estos dispositivos, si está conectado a la web, abre de repente un infinito de nuevas posibilidades. La web en sí misma, como entorno de encuentro, de información, de comunicación, de producción, de conocimiento, es en sí mismo un entorno fantástico. Por lo tanto, dispositivos sí, pero sin olvidarnos de la web. La web, la nube, los entornos digitales, como le queramos llamar. Pero ahí hay todo un mundo que es donde está realmente la potencia, por ejemplo, de una tableta. La tableta, si la limito a lo que tengo dentro de sí, o un teléfono móvil, tiene unas posibilidades. Pero ese mismo instrumento, conectado a Internet, de repente se multiplica por 10.000, por 1.000.000, en posibilidades de contacto, de comunicación, de intercambio, de producción, de acceso. Por lo tanto, es muy importante, cuando hablamos de dispositivos, añadir dispositivos conectados. Por lo tanto, la web. Dentro de este mundo, voy a centrarme en lo que es la web 2.0. Ya sé que hay aquí metáforas y jugamos con ello. La web 2.0, 3.0, algunos ya van en la 4.0. Bueno, si nos da igual, vamos a ver a qué me refiero. Me refiero a que la web no es solo acceder a una página web, leer, descargar un documento, ver un vídeo, entrar en un foro, mandar correo electrónico. Es eso, sin duda, y eso tiene un valor importantísimo en nuestra vida, en nuestra forma de aprender de hoy en día, en nuestra forma de leer y en nuestra forma de acceder al conocimiento y, por lo tanto, de construir el conocimiento, de comunicarnos, sin duda. Pero
hablemos, hay otra forma de web también muy importante, una web centrada en el usuario, en que el usuario se ha hecho autónomo, en que puede crear por sí mismo, sin necesidad de acudir a un informático, textos, páginas web, publicaciones. Una forma de trabajar situada en la nube, no en mi disco duro, sino en la web. Las cosas han dejado de estar en mi ordenador. Yo las veo en mi ordenador, en mi pantalla, pero están en un servidor. Todo un montón de herramientas, vamos a profundizar un poquito más en ello, que están situadas en la nube. En la nube significa en Internet, en un servidor, a los que yo accedo, pero que ya no están en mi ordenador. Eso significa que lo que yo estoy viendo, lo que yo he producido en mi ordenador, si por la tarde estoy a 100 kilómetros, puedo acceder a ello en otro ordenador, o en mi tableta, o en mi teléfono. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es muy importante ese concepto, porque el concepto de accesibilidad ha cambiado radicalmente. Ya no necesito venir a mi ordenador para poder ver lo que he producido, sino que eso está situado en otro entorno y puedo trabajar con él desde lugares muy diferentes. Ha cambiado también la forma de trabajar. Un ordenador sin conexión es un trabajo individual. Pero si ese ordenador está conectado a la nube, a una herramienta, entonces aparece toda una estrategia posible de colaboración, de compartir, de lo que yo estoy viendo lo pueda completar, criticar otro, pueda comentarlo otro, pueda seguir produciendo otro. Y por lo tanto es muy importante esa idea. Y es muy importante también la socialización. Tiene poco interés si lo que yo produzco se queda para mí. Es muy importante socializar el conocimiento, el documento, el texto que yo produzco. Socializar significa compartir, que otras personas lo conozcan también, y yo poder conocerlo de otras personas. Por lo tanto, hay aquí una idea muy importante, y es que yo construyo, pero no construyo solo para mí, construyo para otros también, y permito además que otros aporten a esa construcción que yo he empezado. Vamos a ver algunas herramientas que nos lo permiten. Y todo esto, fijaros, aplicado a la animación analógica. Es muy interesante esta aproximación que vamos a ver. Pensemos además en otra cosa. Cuando nos situamos en la dimensión Web 2.0, la función de la animación a lectura ya no solo va a ser para los usuarios, para los lectores. De repente gana una dimensión institucional porque se hace público. Yo, si estoy trabajando en una escuela, en un centro, en una biblioteca, en un centro de día, en una asociación, de repente lo que hago cobra una dimensión institucional. ¿De acuerdo? Yo lo puedo hacer a título personal, pero también lo puedo hacer en una dimensión institucional. Por lo tanto, de repente estoy promocionando, estoy trabajando desde para mi biblioteca, mi escuela, mi centro, mi aula, mi asociación. Entonces, esta dimensión institucional es relevante, porque es un nuevo nivel de interpretación, de ubicación de la intervención. Del mismo modo, yo puedo trabajar a nivel profesional. Cuando hablo de colaboración, estaré hablando de colaboración con lectores, con usuarios, con familias, pero también con otros profesionales. El trabajo que yo estoy haciendo va a dejar de ser un trabajo solo mío, sino que si soy inteligente, voy a compartirlo con otros profesionales. Y por lo tanto, va a ser mucho más cómodo, mucho más rico, mucho más potente y mucho más eficiente. Evidentemente va a ir dirigido a usuarios, pero los usuarios van a dejar de ser los que tengo en mi biblioteca, o en mi aula, o en mi centro, o en mi asociación, o en mi barrio. De repente, pueden ser usuarios de cualquier lugar del mundo. Pueden ser usuarios de cualquier punto de la ciudad, de cualquier punto del país, del continente, de cualquier lugar del mundo. Entonces es muy importante que el concepto de usuario cambie. Ya no es un usuario local, un usuario cercano. De repente voy a poder estar contactando y por tanto animando a personas que están a miles de kilómetros de mí.
Hay una nueva dimensión del espacio sin espacio, del espacio sin distancias. Y finalmente, dirigidos por lo tanto a la población en general, ya no solo a mis usuarios de la biblioteca, a mis alumnos, a mis vecinos o a los usuarios de mi centro de día o a los usuarios de la cárcel con los que trabajo, ¿no? Cualquier persona que forme parte de la población. El concepto de usuario dejó de ser usuario para ser vecino, ciudadano. Cualquier persona que esté contactada conmigo a través de Internet. Veamos algunos ejemplos para poder entenderlo mejor. La mayor parte de nuestras instituciones o de nuestros entornos van a tener también réplicas virtuales. Las escuelas tienen su web, las bibliotecas tienen su web, los centros tienen su web, los colectivos, las asociaciones tienen su web. Pero una web no es solo exponer cosas. Encontraremos ahí ya muchísimas posibilidades vinculadas a la web de un entorno. Hay elementos organizadores, por ejemplo, buscadores de contenido, buscadores de referencias, por ejemplo, de los materiales de los libros, repositorios de materiales a veces ofrecemos. Por ejemplo, en la UNED está el Espacio, E-Espacio, que nos ofrece un montón de materiales. Tenemos un montón de materiales, podemos colgar vídeos, podemos colgar libros, carteles, etc. Y luego, las webs también ofrecen espacios de comunicación. Yo puedo crear en torno a una web una lista de distribución, puedo crear también un chat, puedo crear un foro. Bueno, cuando hablamos de entornos virtuales, hay que intentar hacer un esfuerzo también para que no sean meras páginas web de dos dimensiones, para entendernos, expositivas, informativas, que tienen su valor, sin duda, pero se pueden enriquecer muchísimo. Cuando digo de dos dimensiones, fijaros, ¿qué pasaría si yo añado una tercera dimensión? Es decir, ¿qué pasaría si el brazo que le estamos viendo aquí a este personaje, en lugar de quedarse en la superficie, se estirase y fuera capaz de darle en el hombro a esa persona que está viendo? Oyes tú, clica aquí, oyes tú, descárgate esto, oyes tú, interactúa conmigo. Esa es la tercera dimensión de la web. Esa tercera dimensión es fundamental, es decir, un componente interactivo que llame la atención, que llame a la acción, que pida que las personas hagan algo, no solo descargar cosas. Y está muy bien eso, pero hay que hacer algo con el material, con ese PDF que he descargado, con ese vídeo. Hay que hacer algo, mover a la acción. Es muy importante. Esa es como la tercera dimensión. Pensemos en que esa pantalla plana, de repente, los brazos, las flechas, salen de ahí y me llaman, me pican, me molestan, me llaman la atención, me atrapan. Eso es muy importante. Por tanto, cuando hay entornos virtuales, seguro que los entornos se pueden volver mucho más interactivos. Eso, en términos informáticos, sería pasar de la simple impresión, de la simple transmisión, a la interacción. Provocar que la gente tenga que responder, que tenga que implicarse. Eso es fundamental. Otro ejemplo de la web 2.0 es el blog. El blog es de las herramientas más ejemplificadoras, más prototípicas de la web 2.0. Se dieron a conocer mucho a través de periodistas, de personas que divulgaban informaciones, datos, de entornos donde había pocas posibilidades de divulgación. A través de periodistas, de activistas. El blog, ¿qué tiene que ver con aquello que comentaba al principio de las características? Pues fundamentalmente dos cosas, fijaros. Primero, yo lo puedo escribir sin necesidad de un informático. Eso es muy 2.0. Y yo puedo producir un post sin necesidad de tener un informático. Eso es muy importante. Y después, que yo lo comparto con otras personas, que pueden comentar, que pueden añadir, que pueden criticarme. Pero esa posibilidad colaborativa también es muy del estilo 2.0. ¿Para qué puedo utilizar yo un blog en la animación a la lectura?
pues para divulgar, por ejemplo, noticias, informaciones, libros que salen, nuevos poemas, nuevas producciones, un texto, una web, que me parece muy interesante, que me va a servir, por lo tanto, para motivar, para mover a la acción, para poner al día a la gente sobre actividades que yo hago en mi centro, en mi biblioteca, para comentar, el típico comentario de texto que hacíamos de toda la vida. Qué mejor que poner aquí un poema y que la gente comente sugerencias, links, valoraciones, aportaciones, relaciones con otros textos. Eso se puede hacer con un blog sin problema. O, por ejemplo, para discutir en torno a una noticia, por ejemplo, los comentarios podrían ser un debate sobre esa cuestión, sobre una noticia, sobre un evento, sobre un hecho, sobre un texto, sobre un libro. Entonces, se pueden hacer muchas cosas en torno a un blog, que el blog de por sí es muy estilo 2.0, pero podemos enriquecerlo muchísimo para hacer animación a la lectura. Hace mucho calor, ya sabéis. Pues, perdón. La Wikipedia. La Wikipedia es otra herramienta de estilo, de estilo fundamental en la 2.0. ¿En qué se basa fundamentalmente la Wikipedia? Pues en las posibilidades de colaboración. Hay toda una estructura en que las personas pueden crear artículos. Es como un gran diccionario, una gran enciclopedia. Pero con la diferencia de que no hay unos profesionales ahí que le están pagando para crear esto, sino que hay gente que crea, que edita, que actualiza sus contenidos. Entonces, en una entrada, pues uno puede encontrar como 20 o 30 personas que han colaborado. No es el gran científico que pone ahí su información. Alguien ha empezado, pero luego otro lo ha actualizado, otro ha sugerido un cambio, otro lo ha actualizado. Y después están los bibliotecarios, los wikipedistas, que son toda una serie de personas, entre las que tengo el honor de formar parte, que cuidamos de que lo que se está editando realmente responde al estilo de la Wikipedia, que es correcto, que es respetuoso, que es científico, etcétera, etcétera, que guarda la forma de la Wikipedia. Por lo tanto, es importante este poder de entornos. Hay un montón de wikis. Wiki es una herramienta que permite construir de forma colaborativa. Por ejemplo, las herramientas de Google, muchas de ellas son de estilo wiki. Yo puedo crear un documento de procesador de texto en las herramientas de Google Drive, por ejemplo, y eso lo puedo compartir con otras personas y por lo tanto podemos estar, por ejemplo, creando un relato entre varios. ¿De acuerdo? El estilo wiki, que es ese estilo colaborativo, el del desarrollo, la construcción de un texto entre varias personas, es muy interesante, muy importante, muy productivo y es muy rico. La Wikipedia, lo he puesto a modo de ejemplo, es una herramienta fundamental donde todos los que trabajamos por la cultura, la educación, el conocimiento, deberíamos participar. Con nuestro conocimiento, con nuestra supervisión, bien como generadores de texto, aportando fotografías, aportando vídeos, aportando enlaces, es decir, enriqueciendo lo que ya está hecho, bien creando entradas nuevas. Eso sería muy importante, bien como generadores, bien como supervisores, como bibliotecarios, como wikipedistas. Además, podemos crear o participar en Wikipedias de muchos idiomas. Además de en castellano, que es de las mayores que hay, podemos, por ejemplo, trabajar en Wikipedia, por ejemplo, para trabajar en un idioma extranjero o en otros idiomas, en gallego, en catalán, en euskara, etc. Por tanto, la Wikipedia va mucho más allá que una enciclopedia, ¿de acuerdo? Y podemos, evidentemente, animar a la lectura con ello, porque animar a la lectura se puede hacer. Hay un juego muy clásico en torno a un diccionario, y es que yo empiezo con una palabra y a partir de lo que aparece en la definición de esa palabra, busco otra palabra y así sucesivamente. Bueno, pues eso se puede hacer, evidentemente.
con otro elemento añadido, y es que como tiene un formato hipertextual, es decir, hipertextual significa que cuando clico en determinadas palabras me lleva a otras palabras, pues me facilita mucho esta navegación que de hecho hacíamos, no sé si vosotros lo hacíais cuando eras más pequeño, que es este tipo de navegación a través del diccionario, ¿no? De ir de palabra en palabra y al final acabas en una palabra que no tiene nada que ver con la primera por donde has empezado. Esto en la página, en la Wikipedia, se puede hacer muy fácil. La Wikipedia es una de las herramientas fundamentales para animar a la lectura, animar a buscar, animar a descubrir, animar a leer. Otro ejemplo paradigmático que también quiero comentar con vosotros son las redes sociales. He puesto aquí un ejemplo de red social que tiene que ver con Twitter, pero si buscáis en Facebook, en LinkedIn, encontraréis multitud de entornos, de cuentas, de bibliotecas, de bibliotecarios, de gente que está haciendo animación a la lectura, que proporciona textos, que proporciona documentos, que proporciona información, material, que hace dinámicas. Hay muchísimos juegos que se pueden hacer en una red social, por ejemplo, como en Facebook, ¿no? Podemos utilizar el hashtag, ¿no? El hashtag, voy a poneros un ejemplo aquí para que quede constancia de la idea. Activar la herramienta de escritura. El hashtag se coloca por delante de una almohadilla. Y, por ejemplo, podría ser un libro que nunca olvidaré. Un libro que nunca olvidaré. Vamos a escribir bien para que quede bien. Vamos a ponerlo aquí. Bueno, pues entonces, por ejemplo, yo creo este hashtag. Y lo que se trata es de que la gente, utilizando ese hashtag, esa etiqueta, pues ponga libros que recomendaría, digamos, ¿no? Bueno, pues entonces uno podría poner El Quijote. Y otro, a mí, por ejemplo, yo pondría Memorias de un enolable, que es un libro en gallego, que cuenta la infancia de un niño campesino, ¿no? Y de todas sus travesuras y sus aventuras en el pueblo rural de Galicia, ¿no? Allá por los años 50. Bueno, entonces, un niño que nunca olvidará. Y eso genera una cascada de gente opinando, aportando ideas, ¿no? Quien dice, esto podría ser al revés, ¿no? Una web recomendable, pues ya está. O podría ser una foto de libro, o mi biblioteca favorita, o lo que sea. Y que la gente ponga enlaces a bibliotecas, a fotografías, a portadas de libros, se puede hacer con fotografías, etc. Ese tipo de juegos son formas de animar, de motivar. Pero también yo podría aquí informar de mi biblioteca, de cuando hago un evento. Podría crear una página en Facebook, una página de la biblioteca, de mi centro, de las actividades de animación, de interés bibliotecario. Podría hacer un entorno, una página, por ejemplo, en Facebook de profesionales de las bibliotecas, ¿no? De bibliotecarios. Podría hacerlo de mi asociación, de un colectivo, de un grupo de trabajo de bibliotecarios o de animadores, ¿no? Es decir, en las redes sociales hay todo un mundo que me permite animar a través de los diferentes colectivos que estaba hablando antes, hacia usuarios, hacia lectores potenciales, hacia profesionales, hacia familias. Y yo puedo divulgar, informar, animar a la lectura. Oye, porque yo cuando estoy recomendando un libro, estoy diciendo a los demás que hay cosas ahí valiosas para que curioseen sobre ellas. Si yo le doy un enlace a mi biblioteca es para que entren allí, que vean lo que hacemos y a lo mejor que se pasen por allí para poder compartir el taller que estamos haciendo, o compartir lecturas, dejar un poema en el corcho, etc. ¿Entendéis? Por tanto, hay aquí todo un mundo, y solo he puesto 3 ejemplos. Los blogs, por un lado, podría ser un blog profesional, podría ser un blog de institución, de la biblioteca, por ejemplo, podría ser un blog dirigido a noticias, a información sobre la literatura.
Podría ser la Wikipedia, que es un entorno fantástico, o podría ser una red social, con una cuenta. Aquí tenéis, por ejemplo, un pantallazo de Animalectura, que es una cuenta en la que se habla de animación a lectura en Twitter. Podría ser una página, podría ser una cuenta de LinkedIn, ¿por qué no? Podría ser un grupo en Facebook, un grupo en LinkedIn, sobre animación a lectura, sobre libros, sobre literatura, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, yo lo que quiero que veáis es que el mundo ha cambiado, el mundo cambia sin cesar, y que la animación a la lectura hoy es importante que la hagamos con libros, es importante que la hagamos con tabletas. Hay todo un universo que es lo que llamamos la web 2.0, que son las redes sociales, que es la blogosfera, que es las wikis, la Wikipedia, que es un montón de herramientas nuevas en los que podemos hacer muchísima y muy eficaz y muy valiosa animación a la lectura. Os dejo aquí algunas cuentas con las que estoy trabajando en este entorno en animación a la lectura, y también os invito, si es que os pueda interesar, nuestro curso que tenemos en la UNED sobre experto en animación a la lectura, y donde intentamos precisamente profundizar en todas estas cosas. Pero si no, por favor, id a nuestras cuentas, nos podéis encontrar también en Facebook, en LinkedIn, en YouTube, evidentemente en Twitter con estas cuentas, y en nuestra web, en nuestro entorno de animación a la lectura, en nuestro curso. Espero haberos motivado también, haberos abierto las posibilidades, que seáis conscientes de que, aunque hagamos mucho, si entramos en estos entornos, podemos hacer muchísimos más. Así que muchas gracias por vuestra atención. Espero haberos motivado y haberos abierto nuevas posibilidades en animación a la lectura, tanto con estas herramientas como con las que vengan, que está por ver y por descubrir muchas otras posibilidades que a día de hoy desconocemos totalmente. Tenemos que estar receptivos y abiertos a esas nuevas posibilidades. Muchas gracias por vuestra atención y hasta siempre.